Volvimos y bueno, justamente estamos acá tratando ya de hablar con la doctora y vamos a dar la bienvenida a Carolina Barrias. Ella es neumonóloga y pediatra, jefe del Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreiro. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, ya en esta época del año vamos a hablar un poquito de, más que nada por los niños, que es, digamos, los cuadros respiratorios, ¿no? Sí. Digamos, ¿qué le pasa, digamos, cuando un niño tiene bronquitis, broncoespasmo? Esta es una época muy frecuente de los cuadros respiratorios en los niños, sobre todo la época de otoño-invierno, ¿sí? Hay mayor predominio de circulación viral. Esto hace que los cuadros respiratorios aumenten en esta época del año. Entonces tenemos mayor predisposición de cuadros respiratorios, ya sean de vía aérea superior o vía aérea inferior, otitis, laringitis, faringitis, cuadros de broncoespasmos, neumonías, bronquitis. Sí, ¿y cómo podemos diferenciar un cuadro de un resfrío, una bronquitis o una neumonía? Y generalmente dan síntomas muy similares, ¿sí? Casi todos los cuadros respiratorios dan cuadros de tos, catarro, moco, en algunos casos fiebre, ¿sí? Lo más importante es la consulta precoz, los signos de alarma en los familiares, en los padres y sobre todo la presencia de fiebre o alguna complicación asociada. Claro, como por ejemplo, yo empiezo a tener fiebre, pero después tengo tos o tengo tos seca y no tengo como ese catarro normalmente. ¿Cuándo debo acudir al médico o a la guardia o sea un especialista en neumonología? Siempre hablando de niños, ¿no? Como estamos en este caso de los niños, como padres. Generalmente los síntomas son similares en casi todos los cuadros respiratorios, ¿sí? La tos está presente casi en el 100% de los cuadros, ya sea otitis, bronquitis, broncoespasmo, neumonía. La fiebre generalmente aparece cuando hay una infección, ya sea viral o bacteriana, ¿sí? A veces hay cuadros respiratorios que son propios de la época, en niños alérgicos. Entonces, en estos casos no siempre se da la presencia de fiebre. Es importante tener factores de riesgo, signos de alerta, como dificultad para respirar, dificultad para conciliar el sueño, rechazo alimentario. Claro, la alimentación, viste, cuando el niño tiene fiebre o le duele la garganta, no quiere comer. O por ahí tiene alguna molestia en el oído, también es como re viable eso que contás vos. Igual es importante tener en cuenta para los papás que siempre que los niños están cursando con algún cuadro respiratorio o tienen fiebre o hay decaimiento del estado general, el niño va a estar más inapetente, ¿sí? Lo importante en esos casos no es insistir con la alimentación, sino con la hidratación. Bien. Que en este caso es muy frecuente que por ahí los chicos, como están decaídos, están con fiebre, tienen mucha tos o tienen vómitos, no tienen una buena ingesta de líquidos y se deshidratan enseguida. Claro. Y en cuanto al uso del aire acondicionado, tanto en calefacción o cuando en época de calor el frío, en niños, ¿afecta? Sí, afecta, pero lo más importante es la ventilación en los domicilios, ¿sí? Tener siempre los ambientes bien ventilados. Obviamente en épocas de frío uno va a usar la calefacción, siempre por ahí dispositivos donde no consuma mucho oxígeno del ambiente, donde no produzca resecamiento de la vía aérea y lo mismo en el verano. Pero lo más importante es ventilar los ambientes, que es algo muy importante. Bien. Tengo preguntas que nos hicieron hoy en Instagram. Dice: ¿es malo que mi hijo se enferme a menudo? ¿Eso significa que sus defensas son bajas? Generalmente todos los niños, más o menos hasta los 5 o 6 años, tienen un déficit en el sistema inmunitario porque a medida que van creciendo van desarrollando sus defensas, ¿sí? Pero es normal que el niño pueda enfermarse a veces entre 10 y 12 veces en el año. Depende de los cuadros, ¿sí? Si son cuadros de resfrío, si son cuadros banales, si son cuadros virales, ¿sí? Obviamente que si un niño presenta en el año múltiples episodios de neumonía, crisis asmáticas, bronquitis, hay que estudiarlo, hay que seguirlo, hay que realizar tratamientos preventivos, controladores, que son muy importantes para que los niños puedan tener una buena calidad de vida durante, sobre todo, la época de otoño-invierno. Sí, me acuerdo cuando éramos chicos, esta es una anécdota personal, mi hermano es asmático y el pobrecito todas las noches era nebulización porque pobre se le cerraban las vías respiratorias. Y hoy es muy importante que los chicos que por ahí tienen cuadros recurrentes respiratorios o son asmáticos consulten ya sea a su pediatra o a un neumonólogo, porque hoy contamos con tratamientos preventivos o controladores que hacen que tengan una mejor calidad de vida, que disminuyan la signosintomatología, que no haya tanta ausencia escolar. Claro. ¿Y en qué momento me doy cuenta que, por ejemplo, que mi niño va a ser asmático o es asmático, o está teniendo un cuadro asmático?
Y generalmente los cuadros de asma Sí. son cuadros de broncoespasmos Ajá. a repetición. Ah, ¿sí? Por ahí es difícil saber antes de los 6 años si un niño va a ser asmático, porque a veces con el crecimiento y el desarrollo de la inmunidad que se da más o menos hasta los 6, 8 años, el niño puede autolimitar el cuadro. ¿sí? Ok. Entonces es difícil en menores de 6 años dar un pronóstico o un diagnóstico preciso, ¿sí? Okay. Pero también es muy importante como un criterio mayor, padre o madre asmático. Y ahí vos como pediatra, ¿qué recomendás al padre? Bueno, mi hijo tiene menos de 6 años y siento que está teniendo estas recurrentes, frecuentes, digamos, síntomas asmáticos. ¿Qué hago? ¿Ahí das una medicación? Generalmente el niño que tiene cuadros de crisis asmática, sí, broncoespasmo o síntomas en la vida cotidiana, si esto se da con recurrencia 3 o más veces en el año, nosotros recomendamos iniciar un tratamiento preventivo controlador, sobre todo en meses de invierno y de otoño. Claro. ¿sí? Entonces, eso hace que el niño tenga menos síntomas, que pueda realizar ejercicios físicos, que no tosa de noche, que no tosa con la risa, con el llanto. Entonces, mejora la calidad de vida, mejora el ausentismo escolar. Entonces es importante que cuando tienen recurrencia en los cuadros puedan consultar al pediatra. Sí, y tanto también no solo en invierno, sino ahora en esta época del año que empieza la primavera. Exactamente, ahora en la primavera empieza por ahí más las alergias respiratorias, los cuadros de rinitis alérgica. Que los niños se ponen, viste, como colorados. Conjuntivitis alérgica, sí, tal cual. Atopía de piel, sí, son más frecuentes por ahí ese tipo de cuadros. Carolina, tengo más preguntas. Sí. Dice, ante un cuadro de fiebre persistente con tos, mocos, ¿qué pauta de alarma debo estar atento para diagnosticar si es una neumonía o no? Primero y principal es importante la edad. Sí, no es lo mismo en un niño menor de 1 año, menor de 3 meses, que un niño por ahí más grande. ¿sí? La fiebre persistente, generalmente lo primero y más importante es que en el domicilio se pueda dar antitérmicos y no consultar en forma urgente sin haber hecho algo en el domicilio. Bien. Dar antitérmicos, baños de agua tibia, ¿sí? Ver si el niño tiene tolerancia para recibir un medicamento vía oral, tener paciencia porque a veces un antitérmico vía oral no es efectivo a los 5 o 10 minutos, sino que a veces tarda 40 minutos, 1 hora, y siempre evaluar al niño cuando está sin fiebre, porque cuando está con fiebre el niño tiene más tos, más dificultad para respirar, está más decaído, está más apático, entonces es importante disminuir la temperatura. El humor del niño también cambia. El humor del niño cambia, siempre que tratamos de evaluar a un paciente, de revisarlo y examinarlo, siempre hacerlo sin fiebre. Una pregunta más, dice, recomendación para un paciente que tuvo un cuadro de neumonía, ¿qué tips nos puedes dar? Y generalmente hay que ver si es una neumonía viral o bacteriana, ¿sí? En esta época del año hay mucha circulación viral y es frecuente por ahí los cuadros de neumonía viral, no es lo mismo que una neumonía bacteriana, y ver si es un episodio aislado o el niño ya viene dando cierta recurrencia. También es importante saber si tiene algún factor de riesgo, alguna enfermedad crónica, ya sea pulmonar, ya sea cardiológica. Entonces, todo depende del contexto del niño, la edad del niño, la recurrencia de los cuadros. Carolina, muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy en el Hospital de Pediatría, en el servicio de neumonología y en el consultorio Kindi por las tardes. Bueno, y tenemos un presente más también gracias a nuestros amigos de Harmony. Te damos un presente para vos, para que decores tu casa, tu hogar o tu consultorio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias y bueno, 1 minuto y ya volvemos con más programa.
Descubrí una nueva forma de ver la vida con Óptica Spinelli. Lentes de alta calidad, monturas de diseño y un equipo de expertos apasionados por la óptica. En Óptica Spinelli nos enfocamos en cada uno de nuestros clientes. Visítanos y experimenta la diferencia. Anteojos recetados, contactología, prótesis, anteojos de sol, amplia variedad en armazones para niños, adolescentes y adultos de diversas marcas líderes. En Óptica Spinelli